Al imaginar una presidencia de Hillary Clinton o de Donald Trump, el sentimiento más común entre los norteamericanos es el miedo. Pocos sienten orgullo o entusiasmo por uno u otro, y al decidir su voto, la principal razón que esgrime la vasta mayoría del país, 3 de cada 4 personas, es impedir que el otro candidato gane. La gran mayoría de los norteamericanos cree que el país va en la dirección equivocada. 8 de cada 10 personas piensan que la labor del Congreso es pobre y la confianza en Washington es la más baja en medio siglo. Ese es el ambiente que se respira en Estados Unidos, a solo semanas de la elección en la cual se dirimirá la puja por la Casa Blanca. Una elección que los latinoamericanos seguimos con atención, pensando en las posibles repercusiones que el resultado tendrá para nosotros. Sin otra alternativa, asistimos a la monstruosa cobertura que nos ofrecen los medios de comunicación de un verdadero circo electoral donde los candidatos se han dedicado a hablar del mundo como si este fuera su casa y todos los que habitamos en él, su propiedad. Hoy en Mundo al Revés analizamos las elecciones en Estados Unidos. Mi nombre es Abraham Verduga. Bienvenidos. Si alguien tiene dudas sobre la crisis del modelo democrático, debe poner la atención a la elección presidencial de Estados Unidos. Apunta Miguel Gómez Martínez en su artículo El mal menor, publicado en el portal portafolio.co. Lo ven en pantalla. La democracia más importante del mundo debe escoger entre un fantoche sin criterio y una mujer mentirosa, sin escrúpulos. Como en muchos otros países, los estadounidenses están escogiendo entre el menor de los males. El problema es que no resulta claro cuál de las dos opciones resulta peor. Trataremos de averiguarlo con la ayuda de nuestro invitado de hoy, el profesor Eric Langer, historiador e investigador con una larga trayectoria, profesor de Historia Latinoamericana en la Universidad de Georgetown, Estados Unidos, e investigador en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la misma universidad. Eric, siempre es un placer conversar contigo. Gracias por aceptar esta entrevista para Mundo al Revés. Entremos en materia. Yo no recuerdo una elección en Estados Unidos con 2 candidatos tan impopulares. ¿Es así? ¿Coincides con esto? Bueno, en realidad es completamente la verdad que los dos son bastante impopulares. Creo que uno es mucho peor que la otra, pero eso tiene que ver con una serie de factores que no tengan que ver con su popularidad en sí, sino su capacidad de poder ser un líder político de Estados Unidos, ¿no? Pero es verdad que odian a Hillary Clinton los que la odian porque creen que es corrupta y odian a Donald Trump porque es misógino, es racista, es un bully, como se dice, etcétera, etcétera. Entonces, sí, no hay mucho amor esta vez en la campaña y es peor que nunca porque los ataques ya son sobre política, sino se han vuelto realmente algo bien personal. Hablemos del electorado, Eric. Ayúdanos a entender el perfil de las personas que votan por Donald Trump y, bueno, del otro lado, quiénes son los que se inclinan por Hillary Clinton como su alternativa para la Casa Blanca. Bueno, en el caso de Trump, más que todo son hombres blancos mayores de edad. También mujeres, también hay ciertas zonas que son más en favor de Trump que otras. En particular, él ha podido encender la ira de los que han perdido sus trabajos, donde las fábricas se han cerrado, y eso más que todo en el medio de Estados Unidos, ¿no? En el medio oeste, como se dice, y en el sur.
y en ese sentido, él realmente ha creado un fenómeno, un movimiento que nunca antes había existido. Pero el problema es con ese grupo en particular, es que antes ha sido la facción de Estados Unidos dominante y eso ya no es así. Y justamente creo que es en parte una reacción justamente ese dominio, tienen más y más miedo y eso también se ve en el enojo al otro, en la xenofobia, etcétera, etcétera, porque han perdido mucho y, por ejemplo, muchos pueblitos en el medio de Estados Unidos tenían unos negocios pequeños, todo eso, y después vino Walmart, por ejemplo, que es una compañía grande que pone un supercentro afuera y después todos los trabajos que hay dentro del pueblo desaparecen y más bien la gente que sí trabaja para Walmart trabaja para el salario mínimo en vez de tener su propio negocio. Entonces, y después se están cerrando las fábricas y algunas van a México, otras a China. Y entonces hay todo el fenómeno de la globalización que ellos ven que son los perjudicados. Y es verdad que no hay nuevos trabajos, no hay nuevas fábricas. Además, el problema no solamente es que las fábricas se van a China o a México, aun si hubieran esas fábricas, no trabajarían porque muchas fábricas son mucho más automatizadas. Entonces ya no hay esos trabajos. Y justamente es la gente que apenas ha terminado el colegio, que se ve perjudicada por eso, porque después ya no encuentra otro trabajo y tampoco se fuerza laboral móvil. Ya no se quieren ir porque ya tienen su casa, tienen su familia, han creado sus hijos en su pueblo, quizás hayan nacido allá. Entonces, muy difícil para ellos ir a otra ciudad, empezar a conseguir otro trabajo y también por la edad es muy difícil. Entonces hay mucho enojo, hay mucha ira contra el sistema que parece perjudicar a ese sector de la población. Y Trump capitaliza ese malestar. Exactamente. Y más bien por primera vez me parece que justamente esa gente, la clase obrera blanca, está completamente en favor a a un candidato republicano. Ya desde Nixon, con la estrategia del sur, como llamaba, estaban tratando de agarrar a esos hombres blancos de clase obrera y Nixon empezó eso, Reagan reforzó eso en los años 80 y Trump lo está llevando a su conclusión lógica, pero el problema es que ya es la minoría. Con eso nadie gana una elección nacional, porque ahora tanto los hispanos o latinos, los afrodescendientes, los jóvenes y obviamente las mujeres aquí son la mayoría, votan más que los hombres. Entonces, esa coalición que está detrás de Hillary, aunque no con mucho entusiasmo, no como con Obama, por ejemplo, tiene un peso electoral mucho más grande que que tienen los hombres viejos blancos de Trump que antes dominaban pues el escenario político en Estados Unidos. Y sin embargo, muchos de los votantes de Clinton la apoyarán con cierta reticencia, ¿no? Por la sencilla razón de que cualquier persona es mejor que Trump, es lo que se escucha. Sí, exactamente. Y eso tampoco es, digamos, una muy buena recomendación. Decir que no eres tan malo como el otro. Y creo que eso en parte el problema. Lo que se está perdiendo un poco aquí es la idea de que sería la primera mujer como presidente en Estados Unidos. Y eso realmente es un hecho histórico. Pero en este momento en la campaña nadie realmente está enfocándose en eso y las implicaciones de eso. Y obviamente en parte porque ella es esposa de Bill Clinton, expresidente, lo que implica que en realidad
ella ya de alguna forma ha tenido esa experiencia, no ha llegado allá por sus propios méritos exclusivamente, sino en primer lugar porque era la primera dama ya hace muchos años, en los años 90. ¿Y crees que la figura de Bill Clinton beneficia a la imagen de su esposa? Hemos visto cómo Trump ha explotado en reiteradas ocasiones los antecedentes negativos del expresidente, particularmente sus escándalos sexuales, bueno, para afectar a su contrincante. Yo creo que en este momento el presidente Bill Clinton tiene más aceptación negativa, digamos, que positiva. Aunque entre ciertos sectores de la población, por ejemplo, la población afrodescendiente los recuerda con mucho cariño, en realidad, porque muchos dicen que Bill Clinton fue el primer presidente afrodescendiente de Estados Unidos, no porque lo es, sino porque tomó mucho en cuenta a los afrodescendientes en Estados Unidos, que obviamente es un sector muy importante de la población. Votar a conciencia ha sido el llamado de algunos republicanos para elegir al próximo gobernante. Lo hizo Paul Ryan, el portavoz del partido en el Congreso. Fue también el pedido de Ted Cruz en la misma convención de su partido. ¿Cómo explicas la ausencia de un apoyo explícito hacia Donald Trump por parte de sus propios coidearios? Bueno, hay varios factores. Uno, que justo antes de la campañas primarias en Estados Unidos, porque son 51 campañas en realidad, el Partido Republicano había dicho, después de la derrota anterior con Obama y Mitt Romney, habían dicho, bueno, lo que necesitamos hacer para sobrevivir como partido a nivel nacional es incluir a afrodescendientes, incluir especialmente a los latinos e incluir más a las mujeres, porque los demócratas nos han pintado como el partido anti-mujer. Y justamente llega Trump y pasa todo lo contrario, porque él más bien enoja a los afrodescendientes, enoja a los latinos, llama a los mexicanos violadores, etc. Y obviamente con toda esa retórica y ese video que salió hace poco, él ha quedado muy mal con los mismos republicanos, especialmente con las mujeres republicanas, porque lo que los republicanos como conservadores siempre habían dicho, nosotros somos moralmente una población superior a los demócratas, que son los de las ciudades, de que es gente que va a las fiestas, que le gustan los gays, que están a favor de aborto y todo eso, pero nosotros somos moralmente mejores. Y ahora viene con el video que parece que Trump es un predador sexual y con eso ya muchos republicanos no lo pueden apoyar porque va justo en contra de todo lo que los republicanos querían hacer antes de las primarias que ganó Trump. Es ser un partido inclusivo en vez de exclusivo. Y ahora muchos no lo pueden apoyar justamente porque va en contra hasta sus principios morales, que sea que uno no puede estar acosando a una mujer justamente cuando recién te has casado, tu mujer está preñada en varios meses y ahora ya estás empezando a acosar otras mujeres. Eso es justamente lo que decía en ese momento. Entonces, para muchos republicanos es simplemente demasiado. De ahí que es difícil entender cómo republicanos de la línea más conservadora, como Mike Pence, que en este caso es el compañero de fórmula de Trump, se mantenga junto a él, dadas estas circunstancias, ¿no? ¿Quién sabe qué intereses hay detrás? En todo caso, lo que yo puedo concluir con lo que me dices, Eric, es que a Hillary Clinton la va a favorecer mucho el voto vergüenza, ¿no? El voto de esos republicanos avergonzados con su representante. Ahora, me pregunto si los demócratas podrían recuperar el control del Congreso en noviembre, porque de eso dependerá que muchas de las propuestas de Clinton puedan realmente concretarse. ¿Qué garantiza la gobernabilidad? En el caso de Obama, hemos visto cómo en los últimos años, en los últimos 6 años, no ha podido convencer a un Congreso particularmente hostil de que actúe. Desde los presupuestos anuales,
hasta la legislación sobre la enseñanza preescolar. Casi todos sus esfuerzos se han quedado en nada. ¿Crees que a Clinton le espera un escenario similar a este en el caso de que resulte electa? Sí, yo creo más aún de alguna forma, porque aparentemente, obviamente no sabemos hasta que no hayan las elecciones, va a perder Trump. Pero él está empezando una campaña donde está tratando de arrasar todo, hasta el Partido Republicano. Pero quiere decir que va a haber una facción de la población que va a estar completamente en contra, va a odiar a la presidenta Clinton si se da eso. Entonces, eso va a ser un factor muy importante. Él está sembrando más odio y creo que eso es un problema. Aún si los demócratas puedan conseguir el control del Senado, entonces más que 50 senadores, no van a conseguir 60 senadores, porque eso, y si no consiguen 60, en realidad el Senado uno no tiene que tener una mayoría solamente absoluta, sino tiene que tener una supermayoría para poder ir, bueno, hacer una legislación nueva, porque uno necesita más que 60 votos o más para que cualquier legislación pase. Eso quiere decir que tiene que haber también compromisos y tiene que hablarse y negociar y todo eso. Y si eso no hay, no se puede lograr mucho. En el caso de los representantes, es casi imposible que los demócratas puedan conseguir suficientes o sacar a suficientes representantes republicanos para que se revierta al control del Partido Demócrata. Por dos razones. Uno, porque los republicanos en ese momento tienen un número histórico de representantes, mucho más que antes, 249, que son mucho más que jamás ha tenido desde los años 40. Entonces, que hayan tantas elecciones que cambien, entonces es muy difícil que sea así. En segundo lugar, hay lo que se llama gerrymandering aquí. Quiere decir que cada estado determina los votos, los distritos electorales y trata de hacer, cada estado lo hace de tal forma que tratan de conseguir distritos que son seguros para el que tiene, del partido que sea, y que ellos lleven el control. Entonces, en un lugar donde hay 70%, digamos, de votantes republicanos, es muy difícil que gane un demócrata y viceversa. Y entonces eso en ese momento es el problema, que va a ser muy difícil hacerlo así. Yo sé que estoy entrando en mucho detalle, pero a veces es importante saber que el voto aquí no es nacional. El voto realmente es un sistema federal y tenemos estados aquí y en cada estado es una situación diferente y hasta en cada distrito. Y el tema es apasionante, ¿no? Leí hace poco a Chomsky reflexionando que en Estados Unidos no cabe hablar de democracia. Es una república. Y si es que quisiéramos hablar de quiénes son los que realmente mandan en el país, sería mejor referirse a una plutocracia, ¿no? Porque es en verdad una minoría elitista la que toma las grandes decisiones por las grandes mayorías, ¿no? En todo caso, ese es otro tema que podemos tocar en algún momento. No sé si quieras apuntar algo, Eric. Bueno, no creo que sea directamente una plutocracia. Lo que sí es que los representantes, tanto del Senado como en el Congreso, y también las legislaciones de los estados, tienen mucha influencia por parte de los ricos, porque son los que los apoyan en la campaña política. Y por lo tanto, ellos mismos escuchan mucho más a los lobistas de las compañías que les dan dinero que a un ciudadano normal, corriente, que no tiene mucho dinero. Y creo que ese es el problema. Entonces, no es plutocracia exactamente, es un poco más complicado. Es una cosa que se puede revertir, pero han habido varios casos en la Corte Suprema que más bien han
fortalecido el sistema de elección, de donaciones para las elecciones, para los representantes de las grandes compañías que antes no existía. Pero eso se puede revertir en algún momento porque también, como sabemos, falta un juez para la Corte Suprema y si ese juez cambia de opinión al que se había muerto, Scalia. Entonces puede haber una decisión nueva y una diferencia en eso también. Y las elecciones serían diferentes. Y claro, el señalamiento de Bernie Sanders contra Hillary Clinton era precisamente ese, ¿no? El tener que devolverle favores a Wall Street, constituido en esta campaña en uno de sus principales lobistas. En este punto hacemos una pausa, será muy breve, no se aparten de sus pantallas, estamos analizando las elecciones presidenciales en Estados Unidos junto al profesor Eric Langere. Esto es Mundo al Revés. You know Billy Bush? I moved on her, and I failed. I'll admit it. Whoa. I did try and fuck her. She was married. Huge news there. Very heavily. In fact, I took her out furniture shopping. She wanted to get some furniture. I said, I'll show you where they have some nice furniture. I took her out furniture. I moved on her like a bitch, but I couldn't get there, and she was married. Then all of a sudden, I see her. She's now got the big phony tits and everything. She's totally changed her look. She's your girl's hot as shit. In the purple. Whoa! Yes! Whoa! Yes, the Donald has scored! Whoa! Oh, my man! Yeah, that's right. The gold. I better use some Tic Tacs just in case I start kissing her. You know, I'm automatically attracted to beautiful. I just start kissing them. It's like a magnet. You just kiss. I don't even know. And when you're a star, they let you do it. You can do anything. Whatever you want. Grab them by the pussy. You can do anything. Look at those legs. All I can see is the legs. No, it looks good. Come on, Shorty. Ooh, nice legs, huh? Oof, get out of the way, honey. That's good legs. We're ready. Let's go. Make me a soap star. How about a little hug for the Donald? He just got off the bus. Like a little Okay, hug, darling? absolutely. How about a Melania little said hug this for the was bushy? okay. I just got You were against same-sex marriage, now you're for it. You defended President Obama's immigration policies, now you say they're too harsh. You supported his trade deal dozens of times. You even called it the gold standard. Now, suddenly last week, you're against it. Will you say anything to get elected? Well, actually, I have been very consistent over the course of my entire life. I have always fought for the same values and principles. Do you think New York State should recognize gay marriage? No. No. Okay. I believe that marriage is not just a bond, but a sacred bond between a man and a woman. I have not supported same-sex marriage. I have supported civil partnerships and contractual relationships. I support marriage for lesbian and gay couples. Just in July, New Hampshire, you told the crowd you, quote, take a backseat to no one when it comes to progressive values. I take a backseat to no one when you look at my record and standing up and fighting for progressive values. You know, I get accused of being kind of moderate and center. I plead guilty. Just for the record, are you a progressive or are you a moderate? I'm a progressive. Going through the emails, there were over 60,000 in total sent and received. About half were work-related and went to the State Department, and about half were personal, that were not in any way related to my work. This pile represents the emails that you sent or received about Libya in 2011, from February through December of 2011. This pile represents the emails you sent or received from early 2012 until the day of the attack. There are 795 emails in this pile. We've counted them. There are 67 emails in this pile in 2012. And I'm troubled
by what I see here. I can only conclude by your own records that there was a lack of interest in Libya in 2012. The server contains personal communications from my husband and me. Only time I got on the internet, I did 2 emails, and I ordered Christmas presents from a reservation. Otherwise, I found people said embarrassing things on emails. I didn't want to be one of them. I mean, and how many angels dance on the head of a pin? I have really nothing to. I mean, how do you answer that? Regresamos con más de Mundo al Revés. Hablemos de las propuestas de ambos candidatos en lo que respecta a la política exterior, Eric, que finalmente es lo que nos importa, ¿no? A quienes no vivimos en Estados Unidos. Personalmente pienso, y no sé si coincidas con esto, que las propuestas de la candidata del Partido Demócrata son más peligrosas que la de su rival republicano. Mientras Trump no descarta reducir los gastos de Estados Unidos en la OTAN e incluso alerta de su posible desintegración, Clinton tacha estas declaraciones de amenaza para el país. Insiste además en la necesidad de continuar con la actual política exterior. Esto por poner un ejemplo nada más. ¿Cuál es tu lectura? ¿Defiende Hillary Clinton una política exterior más severa que Trump? ¿Qué opinas? No, yo creo que Trump tiene una política mucho más severa porque a él no le importa la proliferación nuclear. Por ejemplo, él está en favor de dictadores abiertamente. Él quiere renegociar casi todos los tratados que tiene Estados Unidos. Y en ese sentido creo que sería un factor de desestabilización más bien, que no necesariamente favorecería ni al mundo ni a Estados Unidos. Pero obviamente no sabemos porque no está en el poder y no sabemos, y obviamente la política de Estados Unidos en este momento tampoco es, digamos, la mejor para el resto del mundo, porque cada país piensa en sí mismo primero y después en los otros países, como debe ser, porque no hay otra, ¿no? En ese sentido, sí, Hillary Clinton es, creo, más severa que Obama, porque la idea del presidente Obama era, nosotros sí somos una potencia y vamos a seguir siendo la mayor potencia, pero tenemos que tomar más en serio a los otros países y escucharlos más que habían hecho los otros presidentes, porque al final de cuentas somos un país muy poderoso, pero no somos el único en el mundo y hay que reconocerlo. Esa política al final no ha tenido muchos frutos porque no, hay una contradicción, no ser el país más fuerte del mundo y al mismo tiempo decir, sí, vamos a hablar y vamos a tomar más en cuenta a ustedes cuando tienen tanto poder. Y obviamente con, por ejemplo, la política de los drones y todo eso, de matar gente desde lejos, sin juicio, sin nada, ha sido algo, me parece, muy nocivo por parte del presidente Obama, porque mata a civiles y nunca se sabe porque no hay nadie allá para revisar eso y obviamente no es bueno. En ese sentido, Hillary Clinton es más, como se dice, un halcón aquí, más en favor de la guerra. Por ejemplo, ella estaba en favor de inmiscuirse en el conflicto en Siria. Por ejemplo, más activamente que Obama. Me parece que aunque Hillary ha ido a América Latina varias veces y cuando era canciller, creo que su primer viaje más bien fue a Centroamérica, si no me recuerdo mal. Sin embargo, tengo la impresión que ella no entiende mucho América Latina ni le interesa mucho. Pero obviamente tiene 1000 veces más conocimiento que Donald Trump sobre el mundo en general. Y eso le da una visión quizás más realista y más dentro de un esquema que ya existe en el mundo, lo que Trump simplemente no tiene. Él no entiende la política exterior de Estados Unidos
y no le importa tampoco, ni quiere aprender. Entonces, es una gran incógnita qué efectos tendría si fuera Trump que sea presidente. Sin embargo, hemos visto declaraciones de algunos presidentes de América Latina, quizá ejercitando la ironía, ¿no? Pero yo escuchaba hace poco al presidente Correa hablar de que para los intereses de la región convendría que gane un personaje como Trump, ¿no? Porque su discurso podría motivar un resurgir del sentimiento antiimperialista, ¿no? Y con ello el fortalecimiento de los procesos progresistas. No sé qué tanto asidero tengan estas declaraciones. Bueno, yo creo que Estados Unidos bajo Trump tomaría lo que quisiera, de una forma muy imperialista, mientras que Clinton también quizás tomaría lo que quisiera, pero dentro de un sistema, de un marco legal internacional que ya existe. En ese sentido, me parece que Clinton es mucho menos peligrosa que un Trump que haría las cosas porque tiene el poder y es un bully, pues. Y entonces él toma lo que quiere y un pobre país, pequeño país como Ecuador en comparación, no tenía chance. Mientras que Hillary Clinton por lo menos trataría de negociar y hacerlo dentro del marco del derecho internacional. Me parece que Trump no le importa el derecho internacional, nada. Y entonces, en ese sentido, sería mucho más peligroso. Eric, hablemos ahora de esa campaña que, sin proponérselo quizá, le está haciendo Julian Assange a Donald Trump. Y me refiero a las últimas revelaciones de Wikileaks sobre las graves irregularidades que empañan el proceder de Hillary Clinton. ¿Qué opinión te merece esto? Bueno, me parece que no está dentro del sentido de Wikileaks, que no, eso no debería hacerlo, porque me parece un robo de información privada y más bien tener esa información privada, de poder discutir sin miedo de que alguien vaya a robar esa información. Porque eso no viene del Estado, ni nada de eso, no es un secreto que necesitamos saber. Y entonces me parece realmente extraordinario y no necesariamente bueno que Assange está haciendo eso. Pero lo que a mí me confirma es que Assange trata de ser antisistema. En ese sentido se ha vuelto aliado de Trump, pero políticamente no me parece que le convenga, porque al final Trump es mucho más de la élite económica y política del país, tanto como Clinton, y cuando él sea presidente, lo primero que lo que va a hacer es tratar de destruir WikiLeaks y cualquier cosa que parecida. Y no se diga Hillary Clinton. Sí, yo creo que Trump más aún, porque Trump aquí ha dicho que él va a tratar de hablar sobre la gente que aquí está protegida por la primera enmienda. Él trata de no permitir eso. Y eso no me parece bien. Y justamente Wikileaks es una forma de también de atacar a la gente, ¿no? ¿Ves estilos parecidos entre Trump y Clinton cuando hablan de combatir el terrorismo? Terrorismo que, por cierto, ha sido mucho responsabilidad de Washington, pero bueno, ese es otro tema. ¿Ves similitudes entre los candidatos cuando se refieren a ISIS, por ejemplo, y a sus planes para destruirlo? ¿O hay diferencias, Eric? Hay diferencias sustanciales. Lo que Trump quiere hacer son dos cosas. Primero, quitarle el petróleo, y eso es ridículo porque no se puede, y tampoco tiene mucho petróleo. Y en segundo lugar, lo que quiere hacer Trump es simplemente bombardear completamente a los de ISIS y a los sirios o lo que sea, y que muera la gente, la que muera, y con eso ya se acaba. Mientras que Clinton va a tratar, yo creo, de seguir la política de Obama y de otras administraciones, de ser mucho más fino
con eso en el sentido de que tratar de solamente atacar a los que están haciendo el terrorismo en vez de los civiles también. Entonces, obviamente, como ya hablamos, el problema de los drones y todo eso tiene sus problemas también, pero es mucho mejor mandar un dron y tratar de matar a un terrorista que mandar un avión con una bomba nuclear y simplemente aplastar y matar a todo el mundo en 10 kilómetros o 20 kilómetros alrededor. Entonces, me parece que la política de Trump es mucho peor y también va a fracasar porque lo que va a generar es aún más odio hacia Estados Unidos. Y creo que eso realmente es el problema. Además, él no confía en ningún musulmán y quiere prohibir a los musulmanes y a toda la gente de esa religión, lo que es excelente propaganda para ISIS y otros. Decir, sí, es verdad que Estados Unidos nos odia a todos nosotros, entonces todos los musulmanes deberían estar al lado de ISIS y otros organismos de terroristas, porque justamente ellos es una lucha contra dos civilizaciones. Y creo que Estados Unidos ha tratado no siempre con mucho éxito, pero ha tratado de distinguir entre los que son los terroristas y la población musulmana en general, y que hay una gran diferencia, mientras que para Trump no existe esa diferencia y obviamente hay miles de millones de musulmanes y si todos se vuelven o él los declara como enemigos, tenemos un problema mucho más grande de lo que tendríamos ahora, porque hay muchos gobiernos musulmanes que más bien son aliados con Estados Unidos. ¿Y la relación con Rusia cómo la ves? Observamos a un Trump que aparentemente se quiere acercar a Putin, ¿no? Por lo menos es lo que dice en su discurso. Y bueno, a una Hillary Clinton con la distancia habitual. Sí, yo creo que hay aquí también una diferencia muy grande. Lo que yo veo es que Putin realmente sabe manipular muy bien a Trump, porque él es muy fácil de manipular, porque si dices, sí, eres buena gente, eres muy inteligente, eres buen conquistador de mujeres o lo que sea, con eso ya, qué bien, sí, yo lo quiero y todo eso, entonces va a dejar de hacerse cualquier cosa. Mientras que Hillary Clinton, aunque también intentó de mejorar las relaciones con Rusia cuando ella era la canciller, no lo logró y más bien tiene una visión un poco más aséptica de Rusia que Trump. Vamos terminando, Eric. Lo cierto es que Estados Unidos está listo para votar por el mal menor, ¿no? Y creo que es lo triste de todo esto. Ninguno de los candidatos termina de convencer. Es difícil inclusive atisbar una reelección como ha sido habitual en procesos anteriores, donde hasta un George Bush tuvo la oportunidad de gobernar por 4 años más, con todo lo que eso significó. ¿Crees que hay una crisis de representatividad en tu país? ¿Por qué ha ocurrido esto? Sí, yo creo que hay una crisis de representatividad y el problema más que todo son de las dinastías. Y Hillary Clinton forma parte de ese problema, porque ella se consiguió este puesto porque era la primera dama y desde que su esposo dejó la presidencia, ella ha intentado de seguir sus pasos en algún momento. Por eso fue canciller, fue senadora, fue canciller, etcétera, etcétera. Entonces, eso está mal porque me parece que no hay una renovación política y la gente siente eso. Es una de las razones por las cuales no quieren a Hillary. En segundo lugar, obviamente pasó lo mismo con los republicanos, que por segunda vez en la historia de Estados Unidos habían 2 presidentes, uno padre, otro hijo, entonces la dinastía Bush. Y justamente Trump destruyó la dinastía Bush porque Jeb Bush, el hermano de George W., quería ser presidente también y eso no se dio, no creo que ni nunca se va a dar, que eso es positivo.
pero me parece que ya hay una decadencia de alguna forma de una democracia si uno no tiene la posibilidad de ver muchas alternativas más allá de las familias ya conocidas. Eso ya parece ser una oligarquía o algo así, porque es obvio que hay algunas familias dentro del país que acaparan el poder, que es algo, al final de cuentas, antirrepublicano y antidemocrático, republicano en el término de república. Y creo que hay cierto desgaste dentro del sistema político norteamericano, que puede ser con el fenómeno Trump, aunque no gane, vaya a cambiar la situación política en Estados Unidos, y puede ser que haya una renovación política, porque en primer lugar me parece que es muy probable que el Partido Republicano no vaya a sobrevivir a Trump. Entonces van a haber dos partidos de derecha, uno populista de Trump y otro partido de conservadores más tradicionales. Los demócratas parece que van a seguir, entonces puede ser que dominen por un tiempo, pero como dices, creo que la gente ya está harta de tener siempre las mismas personas allá. Hay mucha gente muy capaz en este país que no ha tenido ni la posibilidad de llegar a eso. Ahora, Timothy Kane, a quien conozco, es senador para mi estado y lo conozco personalmente, me parece una buena alternativa. Es una cara fresca, digamos, a ese nivel. Y ojalá que eso se dé en el futuro, porque casi siempre son los vicepresidentes que después tratan de ganar la presidencia bueno, si son 2 periodos o por lo menos ya en el 2026, entonces sería, perdón, 24, cuando Kane se postularía para la presidencia. Eric, muchísimas gracias. Ahora sí, ya para terminar, solo una última pregunta. Tengo curiosidad, la última vez que intenté hablar contigo, me comentaste que estabas en Bolivia. Sí. ¿Qué estabas haciendo por allá? ¿Cómo te fue? Bueno, muy bien. Dos cosas, estuve en un congreso y di una conferencia magistral, pero más que todo tuve el enorme honor y privilegio de ser elegido miembro honorario de la Academia Boliviana de Historia. Entonces ya soy miembro y me siento muy, bueno, más bien muy honrado de formar parte de esa organización que para mí es quizás el reconocimiento más grande que puedo haber recibido en mi vida profesional. Me alegra mucho escuchar eso. Y bueno, se trata de un reconocimiento moroso, ¿no? Pero muy bien merecido, porque eres un estudioso de las realidades latinoamericanas. Veo a tus espaldas un libro con el título Bolivia, ¿no? Como una muestra tan solo de la pasión que tienes por el sur. Esperamos tenerte en Ecuador, Eric, y te mandamos un abrazo. Bueno, muchas gracias. Ha sido un gran placer. Hasta luego. Hay una tercera candidata. ¿No me creen? Sí, su nombre es Jill Stein. Es probable que no hayan escuchado hablar de ella porque así lo decidieron las grandes corporaciones mediáticas de las que dependemos, lamentablemente, para obtener información. Bueno, se trata de la candidata por el Partido Verde. La mejor opción para muchos de los votantes de Bernie Sanders, decepcionados por su partido, luego de comprobar sus sospechas de que hubo un boicot interno contra su candidato en las elecciones primarias, cortesía de Wikileaks. Bajo el lema, hay que rechazar el mal menor para adoptar el bien mayor, Stein busca ser la alternativa de un electorado cansado de los candidatos del establishment y ha dejado claro que no confía en ninguno de los dos. Ha dicho, Donald Trump es un racista. Él dice cosas despreciables y promueve odio y miedo, particularmente contra los inmigrantes, pero mientras los republicanos son el partido del odio y el miedo, los demócratas han sido el partido de las deportaciones, de las detenciones, una pesadilla para los niños y mujeres que escapan de la violencia en lugares como Honduras. Lo que decimos en el Partido Verde es que necesitamos otra manera de lidiar con eso. Trump asusta, pero también me daría miedo una administración de Hillary Clinton porque ella nos ha llevado a guerras desastrosas. Por ejemplo, en Libia. En fin,
La última palabra la tendrán los ciudadanos estadounidenses el próximo 8 de noviembre. Antes de finalizar, quiero anticiparles que el próximo jueves tendremos un programa diferente. Nos apartamos por un momento del análisis de coyunturas internacionales para darle paso al arte. Después de todo, si el mundo fuese claro, el arte no existiría, decía el gran Albert Camus. Con nosotros estará Ara Malikian, un violinista diferente, apartado de la ortodoxia y de una genialidad reconocida a nivel mundial. Ahí tenían una muestra nada más de lo que usted podrá ver el 21 de octubre, mañana a las 20:30 en la sala principal del Teatro Sánchez Aguilar en Guayaquil, más precisamente en la vía a San Borondón. Repetimos, Ara Malikian mañana a las 20:30 en el Teatro Sánchez Aguilar. Y el próximo jueves, ya lo sabe, Mundo al Revés en entrevista exclusiva con uno de los mejores violinistas de la actualidad. Programa imperdible. Les mando un abrazo. Será hasta entonces.